Buenos días, queridos hermanos. Un domingo más en cuarentena, un domingo más en este tiempo que el Señor preparó para nosotros. Los extrañamos, les mandamos desde aquí muchos saludos y oramos para que el Señor les provea y estén bien en este tiempo. Pero es lindo poder disfrutar de saber que juntos, cada uno en su lugar, estamos en este tiempo alabando al Señor y también escuchando de su palabra, ¿no? Entonces vamos a prepararnos en esta mañana para adorar al Señor cantando Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Bien, seguimos cantando en esta mañana basado en Efesios capítulo 1, donde vemos a la Trinidad obrando desde la eternidad pasada a eternidad futura en nuestra salvación. Cantamos, venid y glorificad a Dios. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Creador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Bien, y antes del mensaje vamos a cantar pensando en el gran amor de Dios que ha derramado sobre nosotros, mandando a su Hijo a morir en nuestro lugar. Cantemos. Tan grande es el amor de Dios, inmenso y sin medida, que dio a su Hijo único para hacerme su tesoro. Mi transgresión cargó en dolor, su Padre dio la espalda, y por sufrir así Jesús hay almas en la gloria.
el santo sobre una cruz, llevando mi pecado, me siento avergonzado, unido a burladores, fue mi maldad que lo mandó para reconciliarnos. Su muerte me dio vida a mí, su obra consumado. En nada más me gloriaré, ni en obras ni en poderes, me gloriaré en que murió y que ha resucitado, porque recibo más de él, no encuentro una respuesta, pero sé con todo el corazón, sus heridas me compraron. Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Les pido en esta mañana si pueden abrir sus Biblias al libro de Efesios. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la Trinidad. Para mí ha sido una bendición poder estudiar, indagar, pensar y meditar acerca de nuestro gran Dios Trino ya por varias semanas y a lo largo del último mes y medio. Y espero que mientras hayamos desempacado y hablado de este estudio, que haya sido una gran bendición para vos también. Hemos visto a nuestro Dios Trino como alguien en quien podemos deleitarnos. Hemos visto de nuestro Dios Trino que es un Dios que por medio del Padre, Hijo y el Espíritu Santo nos ha dado la salvación eterna y segura que tenemos en el Señor. Y en esta mañana quiero que miremos a nuestro Dios Trino en el libro de Efesios. Muchos estudios de la Trinidad se han hecho con textos aislados. Entonces uno mira, por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20 y dice que vayamos y prediquemos, enseñando y bautizando en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y toda la Trinidad depende de un versículo aislado. Otros hacen un estudio de un concepto, quizás como Dios Hijo, siendo Dios en todo el Nuevo Testamento. Entonces toman un concepto y comienzan a proclamar ese concepto usando distintos pasajes para probar el punto que están haciendo. Y las dos cosas son correctas. Debemos tomar pasajes, aunque sean aislados o no, y debemos tomar conceptos y entenderlos. Y hemos hecho las dos cosas a lo largo de este estudio. Pero muy pocas veces se toma un libro y se demuestra cómo Pablo establece que el Dios Trino afecta a cada aspecto de nuestra vida cristiana. Y eso es exactamente lo que quiero que miremos en esta mañana. Hemos estudiado el libro de Efesios, la mayor parte de esa carta, pero quiero que indaguemos específicamente en cómo la Trinidad afecta todo el libro y afecta toda nuestra vida. En Efesios, Pablo sondea las profundidades de la Trinidad y comprueba que la Trinidad es comprensible y que la Trinidad tiene aplicación práctica a tu vida y a mi vida como hijo de Dios. A veces pensamos que la Trinidad no hace una diferencia en nuestra vida, no hace un cambio en nuestra vida, pero sí, la Trinidad cambia completamente nuestra vida. Un autor que he leído dice así: la Trinidad está lejos de ser una doctrina abstracta y no debe ser relegada a un apéndice virtual en teología cristiana. Por lo contrario, la Trinidad da forma a todo, desde la doctrina cristiana a práctica cristiana. Si el cristiano es uno que es adoptado por el Padre, por estar unido a Cristo, por el Espíritu Santo, entonces ser un cristiano es tener una identidad que es trinitaria en su núcleo.
Todo lo que el creyente es y todo lo que el creyente hace tiene que ser entendido en algún nivel en términos trinitarios. Entonces, basado en eso y en lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, quiero que pensemos en esto. Este es el punto principal que creo que Pablo nos enseña aquí, que la Trinidad revoluciona cada aspecto de la vida cristiana. La Trinidad revoluciona cada aspecto de la vida cristiana. En Efesios vemos la Trinidad como base de la salvación, la oración, la iglesia, la adoración y las relaciones familiares. Y vamos a tocar rápidamente cada uno de estos aspectos en esta mañana. Primero, la Trinidad en la salvación. Ahora, como dije, hemos hablado acerca de Efesios hace un año atrás, hemos hablado hace una semana acerca de la salvación, entonces no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero sí quiero que entendamos de forma muy importante cómo la Trinidad está involucrada y cómo nos salva, cómo trabaja juntos para darnos la redención. Entonces, vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3, que la obra de la salvación es lograda en una estructura trinitaria. Y en este párrafo vemos el propósito del Dios eterno antes de tiempo, la obra del Hijo en tiempo, en la historia, y la obra del Espíritu Santo de lo que viene después, en la eternidad. Entonces comenzamos con la obra del Padre. En versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Debemos recordar que el Padre es la fuente de toda bendición espiritual. Es el origen de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y miren lo que dice el versículo 3. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? El que ha amado a Cristo desde toda la eternidad es Dios Padre. Y dice que todas las bendiciones espirituales que Él nos las da en Cristo. Cuando nosotros leemos Efesios 1, 3 al 14, vemos que cada aspecto de la salvación es en Cristo, en Él. ¿En quién? En el amado. Lo vas a ver por lo menos 12 veces en este pasaje. Y al ser salvo, estoy en Cristo. Al ser salvo, estoy unido a Cristo. Y todo lo que Dios ha hecho es en Él, para que yo le pueda conocer. ¿Qué ha hecho Dios Padre? Dice allí que ha bendecido con toda bendición espiritual. Versículo 4 dice que Él ha escogido. ¿Y por qué escogió? Para que seamos santos y sin mancha. Entonces, la elección es supremamente obra del Padre y lo hace en el Hijo. Y tampoco es que solo lo hace el Padre y el Hijo, sino que lo que Dios Padre hace en el Hijo lo hace por medio del Espíritu Santo. Porque versículo 3 dice que las bendiciones son espirituales. Entonces, Dios Padre escoge en el Hijo, dando estas bendiciones espirituales en el Espíritu. Dios Padre no solo da bendiciones, Dios Padre no solo escoge, sino que Dios Padre nos predestina para ser adoptados como hijos de Él por medio de la sangre de Cristo. Esa es la obra de nuestro Padre en la salvación. Dios el Hijo. Vemos la obra del Hijo en versículos 7 en adelante. La obra del Hijo es la redención que Él nos da. Nos rescata del pecado para ser sus hijos. Versículo 10 nos dice que Dios el Padre reúne todas las cosas al final de los tiempos en Cristo Jesús. Y cuando miramos al final del capítulo 1 vemos que Dios el Padre pone a Cristo sobre todo y aún como cabeza de la iglesia en versículo 22. Entonces vemos la obra del Hijo en la salvación y finalmente vemos la obra del Espíritu Santo en versículos 12 al 14. Y cuando miramos la obra del Espíritu Santo, vemos que Él nos ha sellado para la redención adquirida. Entonces, el sello del Espíritu Santo es la garantía, la seguridad de que yo estaría un día con el Señor. Y esto es, la garantía es la confirmación de un pago, de una transacción, y muestra que Dios no va a cambiar de idea. Yo voy a estar con Él.
en el Espíritu Santo mi salvación y tu salvación es segura. Robert Litham, uno de los autores que estuve leyendo, dice así: el plan de salvación es un acto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, por el cual ellos en unidad inquebrantable desde antes de la creación y por toda la historia humana aseguran nuestra herencia eterna en Cristo. Toda la obra de salvación es del Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Y este pasaje nos muestra que toda esta obra de salvación es para la gloria de Dios, algo que hemos visto antes, para la alabanza de su gloria y para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero tengo una pregunta. Quizás te has preguntado esto en el pasado. ¿Que Dios salve para su gloria es algo egoísta? ¿Que Dios salve para su gloria es algo egoísta? Dios buscando el aplauso de la gente, ¿eso no es algo egoísta? Si nosotros buscamos nuestra gloria, ¿es egoísta? ¿Que Él busque su gloria, es egoísta? Bueno, el Salmo 29:2 nos puede ayudar a responder esta pregunta. Dice: tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de su santidad. Nos demuestra que no. Dar gloria a Dios es atribuir algo a Dios que ya le pertenece. Dios no necesita recibir gloria. Es digno de absolutamente toda la gloria. Entonces, este pasaje nos muestra la obra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Dios es digno de recibir toda gloria en el cielo y en la tierra por todas las personas. Pero cuando terminamos capítulo 1 y entramos a capítulo 2 de Efesios, vemos que el patrón del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo continúa. En capítulo 2, versículo 1 al 3, vemos que el hombre está en desesperación. El hombre es impotente, no puede hacer nada para salir de su pecado, está muerto en pecado y necesita que alguien le dé vida porque él no puede dar vida en sí mismo. Y Efesios capítulo 2, versículo 4 nos demuestra que el Padre es el que nos da esta vida. Dice: pero Dios, por su gran amor con que nos amó, Él, estando muertos, nos da vida con Cristo. Es lo que nos dice capítulo 2, versículo 5. Ahora pensemos en esto acerca de nuestro Dios Trino. Y es un pensamiento que creo que es muy apropiado en este pasaje y de mucha bendición también. Aquí nos dice que Dios nos da vida juntamente con Cristo. Vemos que el mismo poder que obró en Cristo en capítulo 1, versículo 20, es el poder que obra en nosotros. ¿Qué ocurrió en capítulo 1, versículo 20? Pablo dice: ese poder, el poder de Dios, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí dice que Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Ahora, allí en capítulo 1, versículo 20 dice que Dios el Padre resucitó al Hijo. En Romanos 8:11 dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Allí dice que el Espíritu Santo ha resucitado a Cristo. Entonces, el agente, la persona que Dios Padre usa para resucitar a Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él está activo en dar vida a nosotros. El Padre da vida al Hijo por medio del Espíritu Santo. En Juan 6:63 dice: el Espíritu Santo es el que da vida. Entonces, como dice MacArthur, él dice: como el Espíritu levantó a Jesús de la muerte física y le dio vida en su cuerpo mortal, así el Espíritu que mora en el creyente da a ese creyente vida nueva ahora y para siempre. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las tres personas están unidas para darnos vida. Dios Padre, que levantó a Cristo de los muertos, nos levanta a nosotros en el Espíritu Santo para darnos vida con Cristo. Y todo lo hace en Cristo. No solo eso, pero vamos un poquito más adelante. Efesios capítulo 2, versículo 8. Solo un par de versículos más adelante.
Nos muestra que la salvación es por gracia, por la fe. ¿Cómo soy salvo? Por fe. ¿Por fe en qué? Bueno, Juan 3:6 me dice, por creer en Cristo como mi Salvador personal. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, tengo la salvación. Y esta fe me dice al final del versículo 8 de Efesios, que es don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, tengo la salvación por poner mi fe en Cristo y esa fe viene de Dios. Pero ese regalo que Dios me da es del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, la segunda parte del versículo 3 dice, nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y Romanos 19 me dice que la forma en que yo soy salvo es que si confieso con mi boca que Jesús es Señor, soy salvo. La segunda parte de ese versículo dice, si crees en tu corazón, todo va junto. Entonces, ser salvo es confesar que Jesús es Señor. Y nadie puede confesar que Jesús es Señor sin el Espíritu Santo. Y entonces, cuando miramos en Efesios capítulo 2, versículo 8, vemos que la salvación viene por tener fe en Cristo. Y esa fe viene como regalo de Dios por medio del Espíritu Santo. Y entonces puedo decir, puedo confesar que Jesús es mi Señor y poner mi fe en Cristo para salvación. Entonces la salvación es de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Al leer Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, y lo hemos hecho rápidamente, pero al meditar y profundizar en esos pasajes, podemos decir qué gran salvación tenemos en nuestro Dios Trino. Increíble. Quizás en esta mañana vos estás escuchando este mensaje, mirando este mensaje y no has confiado en Cristo como tu Salvador personal. Hoy debes arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo. Y este Dios que estamos exaltando y comunicando y alabando será tu Salvador. La salvación es una obra de la Trinidad. No olvidemos eso. Es muy claro en el libro de Efesios. Y por la obra redentora de la Trinidad, yo tengo acceso al Padre en oración. Y ese es el segundo punto. Vamos al segundo lugar. La Trinidad en la oración. La Trinidad en la oración. En Efesios capítulo 2, versículo 18, pueden ir allí conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Y ese es el pasaje que quiero que estemos estudiando un poquito en este momento. Algunos han preguntado cuando se habla de la oración, ¿a quién debo orar? ¿A quién debo orar? Cuando hay preguntas acerca de la Trinidad en la oración, mayormente esta es la pregunta principal, el objeto de la oración. ¿A quién debo orar? Es una buena pregunta. ¿Debo orar al Padre? ¿O debo orar al Hijo? ¿O quizás debo orar al Espíritu Santo? ¿O debo orar a las tres personas de la Trinidad? ¿O en el nombre de las tres personas de la Trinidad? ¿Cómo debo orar? ¿Es legítimo orar a Jesús? Bueno, vemos que Esteban, cuando está por morir, lo apedrean y él mira hacia el cielo y él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, hablando a Jesús. Una oración parecida a la de Dios Hijo, cuando está muriendo en la cruz. Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Esteban ora a Jesús. En 1 Corintios 1:2, Pablo habla de los creyentes como aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Juan, al final de su libro y de toda la Biblia de Apocalipsis, dice, amén, ven Señor Jesús. Entonces, ¿a quién debo orar? Bueno, algunos dirían al Padre, otros dirían al Hijo, quizás alguno aún dice al Espíritu Santo. Me gusta la cita que da John Piper, él dice así, el patrón que vemos casi uniforme en el Nuevo Testamento es orar al Padre, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Al Padre en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo.
¿Podemos orar a Jesús? Sí, pero el énfasis que hace el Nuevo Testamento en la oración es que la oración sea dirigida al Padre. Así enseñó Jesús a sus discípulos a orar, que oren al Padre. Ahora miren esto, en Mateo 6:9, Jesús nos dice cómo orar. Él dice, ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando llegamos a Mateo 26:39, vemos que Jesús ora de esa manera. En el jardín de Getsemaní, antes de ir a morir en la cruz, Él dice, Padre mío. Jesús enseña a orar al Padre. Jesús luego ora al Padre. No solo esto, pero en Mateo 6:10 dice, ¿cómo oramos? Dice que oramos al Padre, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En Mateo 26:39, nuevamente, cuando Jesús ora al Padre en Getsemaní, dice, Padre mío, y luego dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús ora que la voluntad del Padre en el cielo sea hecha en la tierra. Entonces Jesús nos enseña a orar al Padre según su voluntad y luego Jesús ora al Padre según su voluntad. Es lo que debemos hacer. Y nos dice que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. En Juan 14:13, Cristo dice eso a sus discípulos. Y no solo debo orar al Padre en el nombre de Jesús, sino por medio del Espíritu Santo. Están allí en Efesios, vayan a Efesios 6:18. Dice así, Efesios 6:18. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu. Nuestras oraciones a Dios deben ser hechas en el Espíritu Santo. Entonces, oramos al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. No solo Cristo ora al Padre, sino que Pablo aquí en Efesios ora al Padre. Miren Efesios 3:14. Dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces para mí es muy claro que el patrón de la Biblia es orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Pero hay una pregunta que es mucho mejor que esta cuando hablamos acerca de la Trinidad y la oración. No tanto a quién es dirigida la oración, sino que es esta pregunta: ¿cómo permite la Trinidad el hecho de la oración? ¿Cómo permite la Trinidad el hecho de la oración? Porque si no hubiera Trinidad, la oración cristiana no existiría como la conocemos. No habría manera de venir ante el Padre, porque aquí, capítulo 2, versículo 18, nos dice que la forma que tenemos acceso al Padre es por medio de Jesucristo. Cristo es nuestro acceso al Padre y dice así, por un mismo Espíritu. Si no hay Trinidad, no hay oración, aunque sea no oración como vemos aquí. Entonces vamos a entender cómo la oración es al Padre en Cristo. Unos versículos anteriores al versículo 18, en versículo 16 nos dice que Cristo vino y murió en la cruz, por nosotros fue el sacrificio en la cruz. Y por medio de ese sacrificio en la cruz, Él hizo la paz entre los hombres, judíos y gentiles, e hizo la paz entre Dios y los hombres. Y al haber hecho la paz entre Dios y los hombres, ahora Cristo ha terminado su obra de la redención en la cruz, ha muerto, ha sido sepultado, ha sido resucitado, está en el cielo sentado a la diestra de Dios y ahora Él está allí intercediendo por vos y por mí como nuestro abogado ante el Padre. Entonces, cuando yo oro al Padre, Cristo está allí intercediendo por mí. Y por lo que Cristo ha hecho por mí, yo tengo acceso con confianza al Padre. Hebreos 4:16 dice, por tanto, por lo que Cristo hizo por nosotros, acerquémonos con confianza al trono de gracia. Porque Cristo ha muerto en la cruz por vos y por mí y ha resucitado y está con el Padre y es nuestro gran sumo sacerdote. Podemos con confianza entrar a la presencia del Padre. Algo parecido nos dice aquí en Efesios capítulo 3, versículo 12. Lo pueden ver allí, dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe
en Él. Entonces tenemos confianza ante Dios. No vamos en oración con temor. No vamos a Dios en oración con incertidumbre, sino con confianza. No oramos con timidez, esperando, diciendo, quizás Dios me va a escuchar. No. O tenemos confianza en Dios o no la tenemos. Y Cristo es la garantía del acceso a Dios. Y nuestras oraciones son poderosas porque descansan en Cristo mismo. Él es nuestro sumo sacerdote y Él es nuestro abogado intercediendo por nosotros ante Dios, como dice 1 Juan 2:1. Entonces, hermanos, tenemos confianza, tenemos denuedo, podemos ir ante nuestro Dios con poder por lo que Cristo ha hecho por nosotros, no por nosotros mismos, no porque hayamos hecho algo nosotros, sino por lo que Cristo hace por nosotros. Entonces tengo acceso a Dios con confianza en Cristo por medio del Espíritu Santo. Aquí nos dice Efesios capítulo 2, versículo 18, al Padre en un mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo que produce un deseo de ir ante el Padre, un anhelo de ir ante el Padre. Es el Espíritu Santo que hemos visto que afirma que yo oro a Dios porque soy su hijo y clamo, Abba, Padre. Ese es el Espíritu Santo que hace eso. Pero no solo el Espíritu Santo me recuerda que soy hijo de Dios, no solo me da un anhelo de orar ante Dios, no solo me ayuda a decir y clamar, Abba, Padre, sino que Romanos 8, 26 y 27 nos dicen que el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Dice así, Romanos 8, 26 y 27. De la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? No sé cómo orar, no sé qué decir, no sé cómo empezar, no sé cómo seguir, no sé cómo terminar, no sé acerca de qué orar, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque somos débiles. Somos débiles. Humanamente nosotros mismos no podemos orar al Señor, pero nuestras peticiones son traídas por el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Entonces al orar el Espíritu Santo está intercediendo por mí, ayudándome a orar, y ante el Padre está el Hijo intercediendo por mí para que mis oraciones lleguen al Padre. Y el Padre que escudriña los corazones ve que el Espíritu Santo me ayuda a orar de acuerdo a su voluntad, dice allí el final del pasaje. Entonces oro al Padre y es el Espíritu Santo que intercede a ayudarme a orar al Padre. El Espíritu Santo está intercediendo, está iluminando mi mente, está moviendo mi corazón y está trayéndome una libertad de hablar al Padre en oración. Ahora, la oración no es una experiencia espiritual donde hay una electricidad que está pasando por todo mi cuerpo. La oración no es una experiencia espiritual donde comienzo a hablar palabrería que no entiendo, repeticiones, lenguas y todo eso. No. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Y el Espíritu Santo está intercediendo de una manera increíble para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo oro en el Espíritu Santo? Porque realmente, si vos me decís, quizás decís, pastor, yo no sé cómo orar, no sé qué orar. Bueno, déjeme incluir 3 cosas que es orar en el Espíritu Santo. Primero, debo admitir mi inhabilidad. Admitir mi inhabilidad. Debo confesar a Dios mi inhabilidad de orar en mí mismo, de orar como debo. Y debo humillarme y someterme al Espíritu Santo y orar en el Espíritu Santo, demostrando que yo en mí mismo no puedo orar al Señor. Necesito de Él. Segundo, debo disfrutar de mi comunión con Dios. No debo estar forzado a orar al Señor. Tantas veces nosotros nos vemos forzados. Oro porque debo. Oro porque me han dicho que si no oro no soy espiritual. No debo estar forzado. Debe ser una comunión con Dios, que disfruto de Él. Pensá en esa persona con la cual disfrutás, con la cual tomás mate, con la cual te sentás y tenés un lindo tiempo y no querés que se termine esa charla, esa conversación.
Así es con Dios, debo disfrutar de Dios. Cuando yo entro en la presencia de Dios, no hay otro lugar que yo quisiera estar. Tantas veces oramos y estamos pensando en los problemas, estamos pensando en lo que tenemos que hacer hoy o mañana, o en lo que nos olvidamos, y debemos parar y pensar que no hay ningún otro lugar que quisiera estar. ¿Saben cómo es esto? Yo no sé cuál es el lugar que a vos te encanta estar, pero a mí me encanta ir a la playa, me encanta. Y cuando al fin tenés esas vacaciones y el Señor te permite ir a la playa donde a vos te guste las montañas, el campo, lo que te guste, para mí es la playa, y te sentás y tus pies tocan la arena y ves el mar y escuchás las olas que entran y pasa uno que vende churros y tenés un churro en la mano y estás disfrutando con tu familia, quizás jugás a los tejos. Y yo pienso, no hay ningún otro lugar donde quisiera estar que disfrutando de estas vacaciones que el Señor me ha dado y disfrutar de su creación con la familia que me ha dado. Cuando nosotros entramos a la oración con Dios, debemos ser conscientes que estamos en su presencia y disfrutar de la comunión que tenemos allí con Dios. Yo pienso, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, que tiene una visión de Dios y se pierde en esa visión con Dios y cae de rodillas, dice, me estoy desintegrando viendo la grandeza del trono de Dios sublime y alto, lleno de gloria y santidad. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios en oración, entramos al trono de Dios. Estamos ante un Dios magnífico. Oremos en esa manera, en el Espíritu Santo, viendo que no somos nada ante Él, desintegrándonos, cayendo de rodillas ante Él y dándole toda la gloria, la adoración, la alabanza, su santidad, como hace Isaías en capítulo 6, sabiendo que somos indignos. Entonces debo admitir mi inhabilidad, debo disfrutar de una comunión con Dios y tercero, debo pedir confianza y seguridad. Cuando entro a la presencia de Dios en intimidad y asombro, pido con confianza las promesas que Dios me ha prometido y ruego al Señor, no demandando a Dios, aunque tengo confianza, no demando de Dios, sino ruego a Dios para que Él haga su voluntad en el cielo, en la tierra, en mi vida. Entonces, hermanos, cuando miramos en la Trinidad y la oración, vemos que el Dios Trino facilita nuestras oraciones de principio a fin. Oro al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. La Trinidad nos lleva a una oración íntima con nuestro Dios. Un autor dice así, la oración es el punto práctico de comunión más íntimo entre el creyente y Dios. Y esa intimidad está arraigada en la acción de Dios en Cristo hacia Dios el Padre por medio del Espíritu Santo. Como la salvación es trinitaria, inevitablemente la oración también lo es. Qué hermoso, una vida de oración saludable depende de mi entendimiento de la Trinidad. Quizás antes oraba y era algo lindo, pero ahora que entiendo la grandeza de la Trinidad en mi oración y cómo me ayuda y cómo obra en mí mientras estoy orando, y me doy cuenta que cuando entro en la presencia del Señor, toda la Trinidad está actuando. ¡Oh, qué grandeza, qué tremendo! Debe cambiar por completo nuestra vida de oración. Tercero, la Trinidad y la Iglesia. La Trinidad y la Iglesia. La iglesia, nos dice la palabra de Dios, es la iglesia de Dios. En 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es del Dios viviente. Está hablando de Dios el Padre, de su iglesia. En Mateo 16:18 nos dice Cristo que es mi iglesia y yo edificaré mi iglesia. Entonces vemos que es la iglesia del Dios Padre, vemos que es la iglesia de Dios Hijo y es Él quien la edifica. Y vemos también que cada persona que conoce a Cristo como su Salvador, 1 Corintios 3:6 nos dice que el Espíritu Santo mora en Él y Él es el templo de Dios. Es el templo donde el Espíritu Santo mora. Entonces vemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia y ese cuerpo somos nosotros los creyentes.
Entonces la iglesia es de Dios el Padre, edificada por el Hijo, y el Espíritu Santo mora en nosotros, los cuales somos la iglesia que Él ha creado, el cuerpo de esa iglesia. Entonces, ¿dónde se ve esto en Efesios? Bueno, en Efesios habla muchísimo de la iglesia en todo el libro, pero especialmente en Efesios capítulo 4. En versículos 4, 5 y 6 nos dice que hay un solo Espíritu, en versículo 4, versículo 5, un solo Señor, y versículo 6, un solo Dios. Y aquí está hablando de la unidad que hay dentro de la iglesia. Y luego en versículos 11 al 16 nos dice que Cristo ha dado hombres a la iglesia. Ha dado apóstoles y profetas y pastores maestros, evangelistas. Ha dado todos estos hombres a la iglesia. ¿Para qué? Para capacitar a los santos para el ministerio. Entonces decimos, bueno, Cristo da a estos hombres. Bueno, en 1 Corintios 12:11 nos dice que es el Espíritu Santo quien da dones a la iglesia. En 1 Corintios 12:28 creo que es, lo anoté mal acá, pero creo que es 12:28, dice que Dios el Padre da a los apóstoles y los profetas y los maestros a la iglesia. Entonces decimos, ¿quién está dando a estos hombres? ¿Quién está dando los dones? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:4 al 6 nos dice que hay diversidad de dones, pero hay un mismo Espíritu. Nos dice que hay diversidad de ministerios, pero hay un mismo Señor. Nos dice que hay diversidad de operaciones, pero hay un mismo Dios y Padre de todos. Entonces, toda la Trinidad está actuando en la vida de la iglesia para darle los dones, para que puedan ministrar unos a otros. ¿Por qué sean estos dones? Ya lo dije, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para que cada uno de nosotros lleguemos a ser más como Cristo. Y eso lo dice allí en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Entonces la iglesia pertenece al Dios Trino. Dios es quien decide lo que la iglesia es. Dios es quien decide quién es parte de la iglesia. Y es una institución trinitaria que Dios ha establecido y el cual pone a todo creyente dentro de esa institución. Entonces decir que la iglesia no es importante es un error. Entonces decir que yo no sea parte de una iglesia local es un error. Entonces decir que yo defino la iglesia como yo quiero es un error. La iglesia es de Dios y Él la define y Él quiere que vos seas parte de una iglesia local. Cuando vengo a la iglesia y pertenezco a la iglesia, debo darme cuenta que es la iglesia de el Dios Trino. Y eso me lleva a otro aspecto de la Trinidad, que en realidad es un aspecto que se ve completamente en la iglesia, y eso es la Trinidad en la adoración. La Trinidad en la adoración. La iglesia adora a Dios. Adoramos a Dios ¿por qué? Porque podemos adorar a Dios y porque debemos adorar a Dios. Es nuestra responsabilidad como criaturas adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero no solo es nuestra responsabilidad, sino que es un privilegio. ¿Qué privilegio hay más grande que adorar a nuestro Dios? Y la adoración suprema que hace cada creyente es la adoración dentro de la iglesia y es basada en la Trinidad. Y vamos a leer en un momento de Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, lo puedes ir buscando, y allí nos muestra que nuestra adoración es dentro de la iglesia. Y la adoración es un acto del Dios Trino. La adoración, es importante que entendamos, no se trata de mí. No se trata de vos. La adoración de la iglesia se trata de Dios. A veces en la adoración moderna que vemos hoy en día, mayormente ponemos el enfoque en nosotros, Nos enfocamos en lo que el adorador quiere. Nos enfocamos en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros queremos, en nuestras actitudes del corazón, en nuestra sinceridad. Y la adoración termina siendo todo yo. Pero no debe ser así la adoración. La adoración se enfoca no en mí mismo, pero en el trono de Dios.
Cuando nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios, tenemos acceso a la adoración de Dios en su trono. No se trata de nosotros, sino de Dios. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. No se trata de lo que a mí me gusta o no me gusta. Se trata de adorar a Dios. Dejemos de enfocar nuestra adoración en nosotros mismos y comencemos a enfocar nuestra adoración en Dios. Nuestra adoración comienza y termina con Dios. Y es más, nuestra adoración es un reflejo de cómo leemos la Biblia. Nuestra oración es un reflejo de cómo leemos la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia obsesionados en nosotros mismos y lo que la Biblia tiene para mí, mi adoración va a ser egocéntrica. Pero si yo leo la Biblia deleitándome y perdiéndome en lo que es el Señor, el gran Dios que tengo, no solo yo voy a crecer de una manera increíble, pero mi adoración va a ser enfocada en Dios y no en mí mismo. Un autor dice así, sabiendo que la Biblia se trata acerca de Él y no de mí, significa que en vez de leer la Biblia obsesionado acerca de mí mismo, puedo mirar en Él. Y al leer las páginas te perdés en el misterio de su historia. Encontrás que tu corazón está golpeando extrañamente por Él en una forma que nunca tendrías si trataras a la Biblia como un libro acerca de ti. Cómo leo la Biblia determina cómo adoro al Señor. Si leo obsesionado en mi vida cristiana y mi adoración va a ser mediocre porque siempre voy a buscar adorar a Dios para mí. Pero si yo leo la Biblia obsesionado en Dios, entonces mi adoración se deleita en Dios y mi obsesión está en Dios y que Él sea exaltado. Y es más, cuando busco a Dios y Él es exaltado, ¡wow! Cómo crece mi vida espiritual ante Él. Mi adoración, tu adoración y nuestra adoración en la iglesia es cimentada en nuestra visión de Dios. Más conozco a Dios, más crezco en el Señor, más puedo exaltar al Señor en la adoración. Pero todavía no he tocado el pasaje de Efesios. Vamos allí, Efesios 5:18, dice así. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay solución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Primero que nada, para poder adorar al Señor de la forma correcta como Dios quiere que lo hagamos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando lleguemos a este pasaje en nuestro estudio de Efesios, lo vamos a ver en más profundidad, pero déjenme decir esto. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Que la palabra de Dios controle toda mi vida. Que Dios domine lo que pienso, lo que amo y lo que hago. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es ser bautizado en el Espíritu Santo, eso es el de la salvación. No es que el Espíritu Santo more en mi corazón porque ya mora en mi vida, sino que es que me controle, que me domine y me lleva a confesar pecado, a vivir en santidad y a hacer la voluntad de Dios, de mi Padre. Entonces, cuando entiendo lo que es ser lleno del Espíritu Santo, luego puedo ver lo que dice versículos 19 y 20. Porque en los próximos versículos, en realidad 19, 20 y 21, nos da 5 resultados de ser lleno del Espíritu Santo. Porque soy lleno del Espíritu Santo, dice, siendo llenos, están hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Déjenme decirlo así, pues me estoy confundiendo yo. Hay 5 resultados de ser lleno. Y creo que se podrían traducir mejor que en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Creo que la Reina Valera lo traduce mucho mejor. Los resultados son hablando entre ustedes salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando al Señor. Alabando al Señor de corazón es el tercero. ¿Cómo alabo al Señor? ¿Con mi boca? Sí, pero debe ser de una explosión de mi corazón que quiere exaltar el nombre de Cristo.
Entonces hablando, cantando, alabando, y luego el cuarto, aquí en versículo 20, dando siempre gracias por todo. Entonces vengo a la iglesia, estoy adorando al Señor y no me enfoco en mis problemas, y no me enfoco en mis pruebas, sino que me enfoco en Dios, y enfocándome en Dios doy gracias por todo lo que el Señor hace, difícil o fácil en mi vida. ¿Y cómo lo hago? Dando gracias a ¿quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Entonces mi adoración solo puede ser hecha en el Espíritu Santo, siendo lleno de Él. ¿A quién es hecha la adoración? A Dios el Padre, en el nombre de Cristo. Así es como adoro al Señor. El enfoque de mi adoración es el Dios Trino. Es más, quizás podríamos decir que no podríamos adorar si no tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Porque mi adoración es a Dios, pero es solo por medio en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Un autor dice, adorar a Dios implica a la persona entera sometiéndose a y siendo conformada al Dios que adora. ¿Cómo puedo adorar? Sometiéndome al Espíritu Santo. Adoro a Dios en el Hijo. ¿Tu adoración es así? Cuando vos venís a la iglesia, ¿vos adorás en esta manera? Y sí, yo adoro y en casa también. Bueno, pero no estamos hablando de cómo adorás en casa ahora. Bueno, quizás ahora sí, este domingo. Pero esto está hablando a los hermanos en la iglesia. Nuestra adoración como iglesia es así, totalmente conformada al Dios Trino que adoramos. Nuestro enfoque no debe ser cómo quiero adorar yo, sino cómo puedo exaltar el nombre de Dios. Él es el que es adorado. Tu adoración no es para ti, es para Dios. Y mi adoración no es para mí, es para Dios. Y nuestra adoración como iglesia no es para que nos sintamos bien, para que tengamos un momento emocional y sentimental. Nuestra adoración es para glorificar y exaltar al Dios Trino. Una adoración verdadera está conformada al Dios que adoramos. En quinto y último lugar, al ver este panorama que estamos viendo de la Trinidad en el libro de Efesios, vemos la Trinidad en las relaciones familiares. La Trinidad en las relaciones familiares. Uno quizá podría decir, ¿es realmente esencial la Trinidad en el matrimonio? ¿Es realmente esencial la Trinidad en las relaciones de padre e hijo, madre e hijo? Sí, es esencial. Quizás vos pensás que tu matrimonio no es todo lo que pensabas que iba a ser. Quizás estás casado hace 1 año, 2 años, 3, 5, 10, 15, 20, sea lo que sea que hayas estado casado, 30, 40, 50. Y decís, yo pensé que mi matrimonio iba a estar aquí en esta etapa. Y ser un 9 o un 10, excelente, pero siento que es un 2, no me gusta. No lo disfruto. No disfruto a mi esposa. No disfruto a mi marido. Hermanos, un matrimonio bíblico exitoso está centrado en nuestro Dios. Y déjenme mostrarles cómo es eso del libro de Efesios. Primero que nada, vemos que el matrimonio es una institución divina de Dios. Es una institución divina de Dios. Dios es el que instituye el matrimonio. En Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios instituyó eso, no el hombre. En Efesios 5:31 dice lo mismo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo mismo que Dios instituyó en Génesis lo dice en Efesios cuando habla acerca del matrimonio. Entonces Dios Padre lo ha instituido. Segundo, el matrimonio es un cuadro de Cristo y su iglesia, del Hijo de la Trinidad. Entonces, versículo 32 nos dice, luego de hablar de todo el matrimonio, de versículo 22 en adelante nos dice, en la conclusión, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces el matrimonio es instituido por Dios el Padre y el matrimonio es un cuadro de Cristo y su iglesia. Bueno, mi matrimonio es un cuadro, debe serlo. Pero si estoy casado con un hombre incrédulo o si estoy casado con una mujer incrédula, no importa, igual sigue siendo un cuadro de Cristo y su iglesia.
Y tercero, un matrimonio bíblico se logra al ser lleno del Espíritu Santo. Al ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ya voy a hablar de eso en un momento, de ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que entendamos esto, que el matrimonio es dado por Dios. Es un cuadro de Dios. Y se puede tener un matrimonio exitoso cuando vivo de acuerdo y lleno de Dios. Entonces, vemos que los roles del matrimonio son establecidos por la Trinidad. ¿Sí? Como dije recién, debemos someternos al Espíritu Santo para poder tener un matrimonio que le agrada. Y uno dice, bueno, ¿dónde está eso en el pasaje? Bueno, ¿recuerdan en Efesios 5:18 vimos que debemos ser llenos del Espíritu Santo? Y que por ser lleno del Espíritu Santo hay 5 resultados. Bueno, nosotros vimos 4 de los resultados. El quinto resultado de ser lleno del Espíritu Santo está en versículo 21, que dice, someteos los unos a los otros, en el temor de Dios. Ahora, la Reina Valera tradujo mejor los otros 4, pero este hace lo mismo que otras Biblias y no lo traduce exactamente como debe ser. Ese someteos debe ser sometiéndonos. Entonces somos llenos del Espíritu, sometiéndonos unos a otros. Ahora, este someterse unos a otros no significa que lo que vamos a ver después en este pasaje es que el hombre se somete a la mujer y la mujer al hombre, que Dios Padre se somete al Hijo y el Hijo al Padre. No, está diciendo que cada uno de nosotros, lleno del Espíritu Santo, en versículo 21, sometiéndonos significa yo voy al trabajo y me someto a mi jefe. Yo voy a la iglesia y me someto a mi pastor. Yo como hijo me someto a mi padre. Yo como esposa me someto a mi marido. Entonces, en toda la vida que vivimos, nos sometemos a alguien o a algo. Pero luego cuando habla del matrimonio, va a hablar específicamente de cómo funciona este someterse. Pero todo es basado en si yo me someto o no al Espíritu Santo. Si soy lleno del Espíritu Santo, puedo tener un matrimonio exitoso. Y si no soy lleno del Espíritu Santo, no puedo tener este matrimonio exitoso. Entonces, primero el rol de la mujer. Y lo voy a hablar, como dije, estamos tocando la superficie nomás. Después lo vamos a ver más profundamente cuando llegamos a este pasaje en unos meses. Pero la mujer se somete al marido como la iglesia a Cristo. ¿Sí? Dice así, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo debes someterte a tu marido? Como la iglesia se somete a Cristo. ¿Y cómo podés someterte a tu marido? Podés someterte cuando andás en el Espíritu Santo. Si no andas lleno del Espíritu Santo, no lo podés hacer. Pero es el rol que el Señor te ha dado como mujer, que vos te sometas. Ahora, no es que el hombre te trata mal, no es que el hombre es un dictador y dice, haceme esto, haceme lo otro, vení para acá, anda para allá. No funciona así. No sos la mucama de tu marido, no sos la esclava de tu marido, sos la ayuda idónea que el Señor ha dado a tu marido. Y el hombre se da cuenta que él no es un dictador, sino que él es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza del hombre, como Dios Padre es cabeza de Cristo. Entonces, aunque la mujer se somete al hombre, el hombre tiene que responder a Dios. ¿Cómo sé eso? Porque 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces está la mujer, el hombre, Cristo, Dios. Ahora, uno podría decir, especialmente en la cultura que vivimos, ahí está la Biblia enseñando que el hombre es mejor que la mujer. No, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a adaptar a lo que dice la Biblia porque la mujer es igual que el hombre. Sí, hermanos, la mujer es igual que el hombre, pero Dios ha establecido un orden, un rol. El hombre no es más que la mujer, como Dios Padre no es más que el Hijo. Es solo los roles que Dios estableció y el orden que Dios estableció. Y Dios dijo, el hombre va a ser el líder de la casa y la mujer debe someterse a él. Pero no es mejor que él. Y es más, en la caída del hombre, en Génesis 3, Dios dice a la mujer que ella va a querer usurpar el lugar de lideranza del marido. Dice que su deseo va a ser por el marido. ¿Y saben lo que pasa en nuestra cultura por el pecado? El hombre no quiere liderar el hogar y la mujer quiere liderar el hogar.
Y la Biblia dice no. Eso viene por la caída, que la mujer va a desear liderar al marido, pero la Biblia establece que el hombre es el líder de la casa. No significa que no escucha las ideas de su mujer, que le dice, no, yo lidero, vos escúchame a mí. No. Dios te ha dado una mujer, hombre, muy sabia, una mujer que te puede ayudar. Hay muchas veces que yo voy a tomar una decisión y mi esposa me dice algo muy sabio y yo cambio mi decisión y digo, es verdad, tendríamos que hacer eso. Porque ella es una ayuda para mí. Y me ayuda a tomar las decisiones. Debo tomar la decisión como el hombre de la casa, pero mi esposa es una gran ayuda en hacer eso. Entonces no soy como un dictador. Entonces la mujer debe someterse al hombre como la iglesia se somete a Cristo. Segundo, vemos el rol del hombre. El hombre debe amar a su mujer. ¿Cómo debe amar el hombre a su mujer? Como Cristo ha amado a la iglesia y Cristo se entregó por la iglesia y Cristo santifica a la iglesia para presentarla pura y sin mancha ante Dios. Debo amar a mi mujer en esa manera. Un autor dice, en la eternidad el Padre ama tanto al Hijo que estimula una respuesta de amor eternal del Hijo al Padre. Cristo ama tanto a la iglesia que estimula nuestro amor como respuesta. El marido ama tanto a su esposa que estimula en ella un amor por él. Debo amar a mi mujer como Cristo ama a la iglesia. Y el hombre dice, pero ella no me respeta, pero ella no me ama. Tu amor por ella va a llevar a ella que te ame a ti. Si no le demostras amor, si no la amas, no esperes que ella te ame. Debe hacerlo igual. Pero tu amor por ella, como la Biblia enseña que debes hacer, va a estimular su amor por vos. Entonces, la familia, las relaciones del matrimonio están basadas, cimentadas, arraigadas, fundamentadas en nuestro Dios Trino. ¿Lo entendés? Debo ser lleno del Espíritu Santo para poder cumplir con mi rol. Dios ha establecido la institución del matrimonio y es un cuadro de Cristo y su iglesia. Está totalmente cimentado en la Trinidad. Y no solo eso, sino que también las relaciones de padre e hijo, que es lo que sigue en Efesios capítulo 6. Allí voy a terminar con esto. Este es el final de este punto. Yo sé cómo debo ser como padre porque yo veo cómo es el Padre Celestial con su Hijo. El Padre ama al Hijo, el Padre instruye al Hijo, el Padre dicta lo que debe pasar y el Hijo hace la voluntad del Padre. El Hijo ama al Padre. El Hijo quiere agradar al Padre. Como hijo yo debo agradar a mi Padre. Como padre yo debo instruir a mi Hijo y amarlo. Las relaciones de padre e hijo están basadas y cimentadas en la Trinidad. Entonces, hermanos, para terminar con este estudio de Efesios y este estudio de la Trinidad que ha sido impactante, y ya les digo que podría haber tomado uno de estos puntos por mensaje, ustedes saben que lo podría haber hecho, pero me pareció mejor tocar este panorama de la Trinidad y cómo afecta a toda nuestra vida cristiana. Terminando, un autor dice así: ¿cómo es tu vida cristiana? ¿Cuál es la forma de tu evangelio, de tu fe? En fin, dependerá totalmente de lo que pensás de Dios. ¿Quién es Dios? Determina todo. Nuestras iglesias, nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestra misión, todo está modelado en su forma más profunda por lo que pensamos de Dios. Lo que vos creés acerca de tu Dios Trino va a transformar, va a afectar, va a cambiar cómo vivís tu vida cristiana. Entonces, la Trinidad revoluciona cada aspecto de mi vida cristiana. ¿Cómo afecta tu vida la Trinidad? ¿Cómo afecta tu vida? Sabemos que la salvación es trinitaria. La salvación es trinitaria. ¿Vivís deleitándote en la salvación del Dios Trino? Recuerden lo que hemos visto en capítulo 1 y capítulo 2. Qué gran Dios que hizo un plan de salvación desde la eternidad basado en la Trinidad, y que nosotros muertos en pecado no podíamos hacer nada y Él nos ha salvado. Debo deleitarme en la salvación que Dios me ha dado, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Segundo, ¿cómo afecta tu oración entender la Trinidad? Es por la Trinidad que yo tengo acceso al Padre. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote que se presentaba ante el Padre y una vez al año, y si hacía algo mal moría. Hermanos, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, tenemos ese acceso con confianza al Padre, y al entrar con confianza y de nuevo al Padre, el Espíritu Santo está intercediendo por mí de qué decir, y el Hijo está intercediendo ante el Padre, ante mí como mi abogado. Orás al Trino Dios. Te perdés en la magnitud de estar en la presencia de Dios. Entender la Trinidad debe transformar, cambiar, impactar totalmente mi vida de oración, lo importante que es y el anhelo que tengo para orar. Porque estoy entrando en una comunión esencial con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es algo impactante. Debe transformarme completamente. ¿Cómo afecta tu vida? ¿Cómo afecta la iglesia, la Trinidad? La iglesia es establecida de Dios, por Dios, es edificada por Dios, la iglesia es por Él y para Él. ¿Vos te deleitás en ser parte de la iglesia? En ir a la iglesia, en asistir en la iglesia, en compartir con los hermanos, edificar a los hermanos, tener comunión con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y con los hermanos que Dios ha puesto en el cuerpo. Debemos deleitarnos en la iglesia y debemos estar comprometidos a una iglesia local donde Dios nos ha establecido y agradarle en todo. Y eso debe llevarnos a la adoración. ¿De quién se trata tu adoración? La adoración es al Dios Altísimo sentado en su trono. Cuando nosotros miramos la adoración en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo, están adorando a Dios en su trono y el hombre cae como muerto, el hombre cae de rodillas y el hombre se desintegra y dice: soy un gran pecador, porque ve la gloria de Dios. ¿Cómo adoro a Dios? Debo ser lleno del Espíritu Santo, dominado, controlado por Dios. Y en el nombre de Jesús puedo adorar a Dios con salmos, himnos, cánticos, dando siempre gracias, alabando a Dios de todo corazón. La adoración a Dios y no a nosotros mismos es la adoración correcta. Y un entendimiento de mi Dios Trino transforma mi vida de oración. Y es más, al estar creciendo y creciendo en su palabra y sabiendo más y viviendo de acuerdo a ella y sometiéndote al Espíritu Santo, tu vida de adoración crecerá. Tu anhelo por Dios crecerá. Esto es lo que hace el Dios Trino en nuestra vida. Y finalmente, ¿cómo afecta la Trinidad a nuestras relaciones familiares? Quizás decís, como mujer, yo no quiero someterme a mi marido. ¿Vos conocés a mi marido? ¿Viste cómo es? No puede liderar nada, no puede liderar una mosca. Debes someterte a tu marido y hacerlo de una forma llena de amor que exalta al marido, que agrada al marido, que ama al marido. Y tu relación con él va a crecer. Maridos dicen: no quiero amar a mi mujer. ¿Viste cómo es ella? ¿Vos pensás que ella merece mi amor? Debes amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vos debes entregarte cada día por tu mujer, amarla con el amor de Cristo. Pero el éxito de nuestro matrimonio no es el anhelo de nosotros mismos, sino es ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, siendo controlado por Dios, puedo entender la institución del matrimonio que Dios ha establecido y puedo entender que es un cuadro de Cristo y su iglesia y puedo tener un matrimonio exitoso como Dios quiere que yo tenga. Pero debo entender quién es mi Dios y vivir de acuerdo a Él. Entonces, la Trinidad penetra y afecta y transforma cada aspecto de nuestra vida, de la salvación a la oración, a la iglesia, a la adoración, a las relaciones familiares. Y podríamos seguir aún a todo el crecimiento espiritual y todas las batallas espirituales que tenemos en Efesios 6, 12 en adelante, que habla de la armadura de Dios.
Increíble cómo Pablo toma este libro de Efesios y no dice, bueno, esto es lo que Dios dice y lo aplico de manera trinitaria, sino que dice, este es mi Dios trino y basado en este Dios, yo puedo vivir así y yo debo vivir así. Para terminar, una cita más de Michael Reeves, que era el que estuve citando en otros mensajes. Dice así: la naturaleza trinitaria de este Dios afecta todo, desde la música que escuchamos a cómo oramos, hace que matrimonios sean más felices, una mejor vida de iglesia, da seguridad al creyente, forma la santidad del creyente y transforma la manera en que vemos el mundo a nuestro alrededor. El conocimiento de un Dios trino cambia vidas. Hermanos, el deseo de nuestro corazón es que nuestro Dios trino transforme por completo nuestra vida. Él ha transformado tu vida. Él está transformando tu vida. Tenemos un gran Dios trino. Démosle gloria y dejemos que Él obre en nuestra vida para que toda nuestra vida cristiana sea completamente transformada de día en día, de gloria en gloria, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el gran privilegio que ha sido en estas 3 semanas poder indagar, profundizar, sondear las profundidades de nuestro Dios trino. Qué maravillados hemos quedado, Señor, por la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en nuestra salvación, en nuestra oración constante, en nuestro crecimiento espiritual, en la iglesia, en la adoración, en nuestras relaciones familiares. La Trinidad afecta y penetra cada aspecto de nuestra vida cristiana. Debemos entender eso. Y entonces nos lleva no a tratar de ser mejores en nuestra vida, sino a conocer más a nuestro Dios trino. Y al conocerlo más vamos a crecer en santidad ante Dios. Esto transformará nuestra iglesia, esto transformará nuestra vida cristiana, esto transformará la forma en que evangelizamos porque queremos que otros también conozcan a este Dios trino. Padre, te pido que impactes nuestra vida con estos mensajes, que no sea tan solo una doctrina y un problema que queremos resolver, sino un Dios en el cual nos deleitamos. Te pido, Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que penetre en nuestros corazones y que sea impactante y cambie y transforme y nos ayude a crecer en ser cada día más como nuestro gran Dios trino eternal. Que tú seas glorificado por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que estos mensajes hayan sido de bendición para ustedes. Como dije al principio, para mí fueron una gran bendición. Y no solo debe ser algo lindo que estudiamos, sino que debe ser algo que realmente impacte nuestras vidas. Como dije antes, si tenés preguntas de algo que no entendiste en estos 3 mensajes, o alguna bendición también sería lindo. Si tenés alguna cosa que aprendiste y que ha sido realmente una bendición en tu vida o haya dado victoria en tu vida, algún testimonio de lo que han hecho estos mensajes en tu vida, también será de gran bendición para mí y para la iglesia. Así que pido que escribas, que mandes un audio con preguntas, con respuestas a oración, con victorias que has tenido por los mensajes que el Señor ha dado en este tiempo de la Trinidad. Que el Señor los bendiga mucho y esperamos vernos pronto. Sigamos indagando su palabra, estudiando y viviendo para su gloria con nuestras familias. Que el Señor les bendiga.